Bienvenidos una semana más a Canalateca. Con el paso del tiempo en nuestros vehículos van apareciendo pequeñas o no tan pequeñas marcas en la carrocería. En mi caso he acumulado varias y como podéis observar lo más posible es que se deban a que ocupantes de otros vehículos que han aparcado junto al nuestro pues les trae sin cuidado si al abrir la puerta golpean a otro vehículo o no. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo reparar estas marcas mediante el uso, en este caso, de unos pinceles de retoque originales de la marca. Pero esta operación no la vamos a hacer aquí al aire libre, ya que hay motas de polvo en suspensión y puede que acaben enganchándose a la pintura fresca. Vamos a hacerlo en interior, en este caso vamos a ir a mi parking y lo vamos a hacer desde allí. Bien, lo primero que tenemos que hacer es averiguar el código de color de la pintura. No sé cuál es el criterio, pero antes los coches llevaban una pegatina en el maletero, en la puerta o en el vano motor, donde había varios códigos y uno de ellos era el código de color, que estaba compuesto normalmente por 2, 3 o incluso 4 caracteres. El caso es que en mi Ateca yo no lo he encontrado. Si este también es vuestro caso, no os preocupéis ya que hay varias opciones. La primera es directamente ir a la web de fabricante, en este caso a SEAT, vamos a accesorios, entramos en Ateca, mantenimiento y lápiz de retoque. Eso sí, tenemos que saber el nombre del color de la pintura. En mi caso, mi color es gris rhodium, seleccionamos gris rhodium y los 3 caracteres finales nos indican el código de color. En este caso es F7Y. Con este código ya podemos ir a cualquier tienda donde vendan pinturas, o incluso en Amazon, buscar por este código y allí podemos encontrar varios productos. Otra opción que tenéis, si no os acordáis el nombre del color, es ir directamente a una tienda de recambios del fabricante. Aquí con la matrícula o con el número de bastidor te dicen el código. Y además puedes comprar directamente este kit por 18 euros, incluye la pintura y luego también un barniz para el acabado final. Bueno, como he comentado antes, vamos a pintar dentro del parking, que creo que hay menos polvo que en la calle. Espero que se vea bien. Voy a utilizar un foco para que se vea mejor. Bueno, antes de pintar tenemos que asegurarnos de que el coche está limpio. Yo además voy a limpiar la zona de la marca con alcohol isopropílico y una toallita de microfibra. Ahora parece que se disimula un poco, pero en cuanto se seque lo volveremos a ver blanco. Sacamos la pintura, tenemos que agitar bien. Una cosa que os recomiendo es que hagáis una prueba de pintura en una zona que se vea poco. Lo digo porque si el coche ha estado expuesto al sol durante mucho tiempo, es posible que el tono del color acabe cambiando y entonces haya una ligera diferencia con el color original. Bien, como podéis ver, la marca es pequeña y no es para nada profunda, con lo cual, en lugar de utilizar el pincel, que quizás es demasiado grueso y podemos llegar a pintar fuera de la marca, voy a utilizar un palito de plástico Bien, yo ahora lo voy a dejar secar por lo menos una hora y cuando vuelva veremos si, que no creo que sea el caso porque el golpe no es demasiado profundo, pero si el golpe es profundo lo que puede ocurrir es que la pintura acabe absorbiéndose y tengamos que volver a rellenar la marca con más pintura. Bueno, han pasado un par de horas y he preferido salir a la calle para ver a la luz del día el resultado. Bien, no sé si lo apreciaréis en la pantalla, pero pasando el dedo se nota que ha quedado a nivel. De todas maneras, yo voy a pasar una segunda mano por si al lijar después pues levantamos la pintura y a lo mejor se ve la parte blanca. Con esta segunda mano, con esta segunda capa, nos aseguramos de que esto no va a pasar. Bueno, en esta ocasión lo vamos a hacer aquí en la calle, ya que no hace prácticamente viento. Como he comentado antes, lo ideal sería hacerlo en un espacio cerrado, donde hay menos posibilidades de que el polvo se quede pegado en la pintura. Agitamos. Yo para esta vez, como el espacio ahora al pintar ha sido mayor, vamos a utilizar el pincel. Nos aseguramos de escurrir las gotas y vamos a dejar que se seque durante por lo menos una horita. Bueno, después de darle la segunda capa, ahora vamos a lijarlo un poquito con esta lija de grano 3000.
Os recomiendo que uséis el grano más grande que tengáis, ¿vale? Yo tengo varios, yo creo que el 3000 creo que es el más suave. Vamos a probarlo. Un consejo que os doy es que protejáis la zona que vamos a lijar con algo de cinta para así evitar tocar la pintura del coche original. La pintura del coche es más resistente, pero si la tocamos seguramente la vamos a dañar un poquito, entonces es mejor protegerla lo máximo que podamos. Y otro consejo que os doy es que mojéis un poquito la lija con agua y ahora con cuidado, sin apretar demasiado, vale, yo creo que ya hemos eliminado, quizás por aquí debajo un poquito queda. Ahora ya podemos eliminar la cinta. Y ahora solo quedará aplicar el barniz. Escurrimos todo lo que podamos para que no se formen gotas. Vale, y lo dejamos un rato que se seque. Bueno, yo creo que el objetivo de que no se vea a primera vista se ha conseguido. Pero bueno, esas cosas no quedan perfectas. Según por donde miremos, todavía se puede apreciar un poquito. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Adiós.